Saludos a todos los espectadores de YouTube, mi nombre es Juan y hoy me complace compartir con ustedes una historia de terror titulada El Bosque de los Susurros. Si disfrutan de las narrativas de este género, les invito a que sigan con atención esta historia y, si les gusta, no duden en dejar un me gusta, compartir y comentar. Sin más preámbulos, iniciemos con la narración. Capítulo 1. La leyenda del bosque maldito. Había una vez un bosque espeso y oscuro en el corazón de las montañas, rodeado de una leyenda que aterrorizaba a los habitantes de los pueblos cercanos. Se decía que el bosque estaba maldito, que estaba habitado por criaturas siniestras y que aquellos que se aventuraban en su interior nunca volvían a salir. La leyenda comenzó hace muchos años, cuando una tribu indígena habitaba la zona. Según se contaba, los miembros de la tribu realizaban rituales místicos en el bosque, en los que invocaban a los espíritus de la naturaleza para pedir su protección y su guía. Sin embargo, un día algo salió mal. Uno de los miembros de la tribu se atrevió a realizar un ritual de mayor envergadura, y en el proceso liberó un espíritu maligno que habitaba en el bosque. Desde entonces, el bosque quedó maldito, y los espíritus malignos comenzaron a aparecer en su interior, acechando a cualquier persona que se atreviera a adentrarse en él. La leyenda se fue transmitiendo de generación en generación, y aunque muchos la tachaban de superstición, otros la tomaban muy en serio. Incluso algunos aseguraban haber visto cosas extrañas en el bosque, o haber oído sonidos inquietantes procedentes de su interior. Pero nadie se había atrevido a adentrarse en él en busca de pruebas concretas. Hasta que llegó un grupo de exploradores, encabezados por un joven y ambicioso investigador llamado Gabriel. Gabriel había oído hablar de la leyenda del bosque maldito, y estaba convencido de que podía demostrar que se trataba de una superstición infundada. Así que reunió a un grupo de valientes exploradores, y se adentraron en el bosque, dispuestos a descubrir la verdad. El grupo estaba formado por 5 personas: Gabriel, el líder y principal investigador; Ana, una joven y atrevida bióloga; Juan, un experto en supervivencia en la naturaleza; Carla, una reportera de investigación; y Luis, un fotógrafo profesional. Todos estaban equipados con lo necesario para pasar varios días en el bosque: comida, agua, ropa de abrigo, tiendas de campaña y linternas. El bosque se veía mucho más espeso y oscuro de lo que habían imaginado, y pronto se dieron cuenta de que no sería fácil avanzar. Los árboles eran altos y frondosos, y la maleza cubría el suelo. Pero Gabriel estaba decidido a llegar hasta el corazón del bosque, donde según la leyenda se encontraba el lugar en el que se liberó el espíritu maligno. Pronto comenzaron a notar que algo no iba bien. Los pájaros dejaron de cantar, y el silencio se hizo más denso. Los árboles parecían moverse por sí solos, y las sombras se alargaban de forma inquietante. El grupo comenzó a ponerse nervioso, y Gabriel se dio cuenta de que se había metido en un problema mayor del que había imaginado. Después de un rato caminando, los exploradores comenzaron a notar que el bosque empezaba a cambiar de aspecto. Los árboles se tornaron más retorcidos y las ramas parecían estar enredándose unas con otras. La luz del sol empezaba a desvanecerse a medida que se adentraban en la oscuridad del bosque. De repente, Gabriel se detuvo en seco y levantó la mano para hacer señas a los demás para que se detuvieran también. Todos se miraron y se quedaron en silencio mientras el líder del grupo escuchaba atentamente. Fue entonces cuando todos oyeron un ruido extraño, como si algo estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. El sonido provenía de la maleza, a pocos metros de donde se encontraban. Ana se adelantó unos pasos, tratando de iluminar con su linterna lo que había en la maleza. Pero el ruido se detuvo en ese instante, como si la criatura hubiera detectado su presencia. Gabriel decidió que lo mejor era avanzar con precaución y mantenerse alerta, mientras se alejaban del lugar donde habían oído el ruido. A medida que avanzaban, el ambiente se hacía cada vez más opresivo y sombrío. Las ramas de los árboles parecían estar moviéndose solas, y el viento soplaba de forma inquietante. El grupo se mantenía unido, pero todos estaban nerviosos y asustados. De repente, Carla dejó escapar un grito agudo y se aferró a Gabriel, asustada. «Mira», exclamó señalando hacia el frente. Gabriel y el resto del grupo siguieron su mirada y vieron algo que les hizo temblar de miedo: una figura encapuchada que parecía estar flotando entre los árboles. La figura parecía estar compuesta de sombras y oscuridad, y no emitía sonido alguno. Pero todos pudieron sentir su presencia, y la sensación de que algo maligno los estaba observando.
Gabriel decidió que era hora de abandonar el bosque antes de que algo peor les ocurriera. El grupo empezó a correr en dirección contraria, pero a medida que avanzaban, la figura encapuchada parecía estar siguiéndoles de cerca. Los árboles se cerraban detrás de ellos, impidiéndoles el paso. Juan, que estaba a la retaguardia del grupo, empezó a desaparecer en la maleza. Gabriel y los demás empezaron a llamarlo, pero no recibieron respuesta. El bosque parecía estar devorándolo. Desesperados, intentaron buscarlo, pero la maleza era demasiado densa y no podían avanzar. Fue entonces cuando Ana sugirió que buscaran un lugar elevado, desde el que pudieran ver el terreno y encontrar a Juan. Finalmente, después de una hora de búsqueda, encontraron un pequeño montículo desde el que pudieron divisar el bosque. La vista era impresionante, el bosque se extendía hasta donde alcanzaba la vista y parecía no tener fin. Sin embargo, no pudieron encontrar a Juan. A medida que se adentraban en el bosque, las criaturas se volvían cada vez más peligrosas y el ambiente más amenazante. Gabriel y los demás decidieron que lo mejor era abandonar la búsqueda de Juan y salir del bosque lo antes posible. No querían correr el riesgo de perder a alguien más. Así que empezaron a caminar en dirección a la salida, con la esperanza de encontrar algún camino que les permitiera salir del bosque maldito. Pero el bosque parecía estar en su contra. Cada vez que intentaban avanzar, las ramas de los árboles se cerraban detrás de ellos, bloqueando su camino. Además, empezaron a escuchar sonidos extraños que provenían de las sombras. Gritos, lamentos, risas macabras y gemidos inhumanos. Parecía que el bosque estaba vivo y que no quería dejarlos ir. Gabriel y los demás empezaron a correr, tratando de escapar de las criaturas que los perseguían. Pero el bosque parecía haberse vuelto un laberinto y no podían encontrar la salida. A medida que avanzaban, las criaturas se volvían más feroces y peligrosas. Y cada vez que intentaban encontrar un camino de regreso, se daban cuenta de que estaban perdidos. Después de varias horas de caminar sin rumbo fijo, Gabriel y los demás empezaron a desesperarse. Parecía que el bosque maldito no tenía fin y que nunca encontrarían la salida. Estaban cansados, hambrientos y heridos. Y lo peor de todo, estaban solos en la oscuridad del bosque, sin ayuda a la vista. Fue entonces cuando Ana encontró algo que les dio un poco de esperanza. Un pequeño mapa que había caído de la mochila de Juan durante su búsqueda. El mapa parecía antiguo y desgastado, pero tenía una X en el centro que indicaba un punto de referencia. Gabriel y los demás decidieron que era su única oportunidad de salir del bosque maldito. Después de varias horas más de caminar, finalmente llegaron al punto de referencia del mapa. Era una cueva oscura y tenebrosa, que parecía haber sido tallada en la roca por manos desconocidas. Gabriel y los demás decidieron que era su última oportunidad de encontrar la salida del bosque. Así que entraron en la cueva, sin saber qué peligros les esperaban dentro. La cueva estaba llena de oscuridad y sombras. La única fuente de luz provenía de las linternas de los exploradores. Gabriel y los demás caminaron con precaución, tratando de no hacer ruido y alertar a las criaturas que se ocultaban en la oscuridad. Pero a medida que avanzaban, los sonidos extraños empezaron a escucharse de nuevo. Gritos, lamentos y risas macabras. Parecía que el bosque había entrado con ellos a la cueva. Finalmente, después de varias horas de caminar en la oscuridad, Gabriel y los demás llegaron a la salida de la cueva. La luz del sol los cegó momentáneamente, pero pronto pudieron ver la belleza del bosque que los rodeaba. El bosque maldito había quedado atrás, y ahora estaban a salvo. Gabriel y los demás se miraron con alivio y se abrazaron, agradecidos de haber logrado salir del bosque maldito con vida. Pero también se sintieron un poco tristes por la pérdida de su amigo Juan, y se juraron a sí mismos nunca más volver a poner un pie en ese lugar. De vuelta en la ciudad, Gabriel y los demás decidieron contar su experiencia a las autoridades locales para advertirles del peligro del bosque maldito. Pero la respuesta que recibieron fue sorprendente. Resulta que la leyenda del bosque maldito era conocida por los habitantes de la zona desde hace siglos. Pero nadie se había atrevido a explorarlo antes, por miedo a las criaturas que habitaban en su interior. Gabriel y los demás se sintieron un poco avergonzados de no haber investigado más antes de entrar al bosque maldito. Pero también se sintieron un poco valientes por haberse atrevido a desafiar el peligro.
Después de varias semanas de recuperación, Gabriel y los demás volvieron a sus vidas cotidianas. Pero la experiencia en el bosque maldito los había cambiado para siempre. Ahora valoraban más la vida y la amistad, y estaban más conscientes de los peligros que los rodeaban. Pero no todo había quedado en el olvido. La leyenda del bosque maldito seguía siendo un misterio para ellos, y querían saber más. Así que decidieron investigar más sobre el lugar, y encontraron información sobre la primera expedición al bosque, que había ocurrido hace más de 100 años. La expedición estaba liderada por un famoso explorador llamado Jorge González, quien había conseguido permiso del gobierno para investigar el bosque maldito. La expedición había sido un éxito, ya que habían logrado encontrar varias especies nuevas de plantas y animales. Pero algo extraño había ocurrido durante la expedición. Algunos de los miembros del equipo habían desaparecido misteriosamente y nunca habían sido encontrados. Gabriel y los demás se emocionaron con la posibilidad de encontrar más información sobre el bosque maldito. Así que decidieron planear una nueva expedición, esta vez mejor preparados y con la esperanza de descubrir el misterio detrás de la leyenda del bosque maldito. Continuará. Próximo capítulo, la primera expedición al bosque. Espero que hayan disfrutado de la historia. Si fue así, les agradecería si pudieran darle un me gusta, suscribirse al canal y dejar un comentario relacionado con la historia. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.